Diseñar y organizar un modelo de arquitectura basado en Clean Architecture para un aplicativo móvil de CRM educativo de la corporación BPQL. Contextualizando, el motivo de la investigación es diseñar y organizar una arquitectura para el CRM educativo que pertenece a la corporación BPQL. El CRM educativo es un aplicativo para que los docentes evalúen a los alumnos mediante una configuración previa hecha en otra aplicación, una aplicación web, en donde se configuran los indicadores, competencias, capacidades, desempeños de la aplicación. El objetivo de esta investigación es construir una arquitectura de software que pueda soportar cambios en el modelo de datos, construir una arquitectura de software actualizable, construir una arquitectura de software analizable, y el objetivo de Clean Arquitectura es construir una arquitectura de software evolutiva, adaptable y mantenible. Según Gorton y muchos expertos, definen que la arquitectura de software es cambiante. Los conceptos a un grado de detalle son a veces muy complejos y hay muchos conceptos. Uno de ellos habla que la arquitectura son marcos, y otro lo refuta, que dice que no son marcos, que muchas veces los marcos solamente deben ser herramientas, y en vez de eso se deben utilizar los casos de uso para armar las arquitecturas. Pero Gorton afirma que para organizar y hablar sobre arquitectura vayamos un poco más a la parte más abstracta. Y para eso nos dice que utilicemos la IEEE, que es el estándar 14071, y Ian Gorton trabaja para el estándar, y esto lo habla en su libro Lo esencial en una arquitectura de software, y nos dice que la ISO define que las prácticas que la arquitectura de software son prácticas recomendadas que conforman un sistema. ¿Prácticas de qué? Prácticas para los componentes, para las relaciones entre componentes con el medio ambiente, y los principios que dan origen y diseño a la evaluación. Clean Arquitectura. Clean Arquitectura está basado en una arquitectura DDD, que es una arquitectura basada en el dominio, en donde es premisa llamarlo la arquitectura hexagonal, en la que el primero están las entidades, después están los servicios y las interfaces o adapters, y las partes externas, que vendría a ser todo lo externo. En nuestro caso, el Clean Arquitectura es más redondo, gráficamente es redondo, tiene entidades, casos de uso, presentadores y las partes externas también. La preocupación de Clean Arquitectura, según Cecil Martin Robert, que es el creador, o Bob como le dicen, menciona que muchas veces las aplicaciones están centradas en los detalles externos. Quiere decir que primero creas tu base de datos, después armas tu sistema, o primero creas tu vista y después armas tu base de datos. Tanto así que llega a que las empresas que desarrollan el software, en vez de que ellos mismos den soporte a lo que hacen, consulten a las personas que crearon el detalle externo, quiere decir la base de datos, tu vista o alguna librería o un framework, consulten a ellos antes que el que desarrolló el software. Y eso es una de las preocupaciones que ve este bestseller, y que lo define en la arquitectura de software. Ahora, para este cuadro fue armado en la investigación. Este cuadro ayuda a poder definir lo que Clean hace con lo que es una arquitectura de software según la IEEE. Entonces la IEEE nos habla de componentes. En Clean hay 4 componentes: el dominio, que son las entidades; los business rules, que son los casos de uso, ahí está toda la lógica; las interfaces, que adaptan los datos; los frameworks y los drivers, que son las partes externas. En nuestro caso serían las actividades, los fragmentos, los servicios, las APIs, el SQLite, quiere decir las bases de datos o las persistencias, y las librerías.
En los adapters está el patrón repositorio, las reglas son los casos de uso, las entidades. Y en arquitectura también nos dice que debemos seguir el principio de dependencia, inversión de dependencia, quiere decir que no debemos depender. Los módulos de alto nivel quiere decir que los módulos no deben depender de los módulos externos y viceversa. Y viceversa es lo contrario, si dependen. Ahora, las relaciones de componentes en medio ambiente es lo mismo de la implementación, todos debemos utilizar interfaces. Y la regla SOLID, capas sencillas, clases sencillas, diseño abierto, cerrado para modificarse, capas derivadas, segregación de interfaces, reaprovechamiento de interfaces y dependencia, inyección de dependencias. Entonces todo esto nos ayuda a nosotros poder modelar una arquitectura de software. Para este producto se utilizó el patrón de diseño MVP, como lo vemos acá. MVP y patrón de repositorios, utilizando el principio de inversión de dependencia que hablamos, que viene de Clean, que nos ayuda a no utilizar esto, no extender, sino implementar, utilizar interfaces para poder implementar. Y lo segundo es que poder depender, o sea que la base de datos, la capa repositorio, puede utilizar las entidades, pero la entidad no puede utilizar lo que tiene la base de datos, ¿me entiendes? Si tienes una persistencia, aquí una tabla de persistencia, una entidad persistente, no puede utilizar la entidad, o sea que esta entidad necesita de pasar todavía por un tratamiento, un caso de uso, y recién llega a poder ser una entidad, ¿me entiendes? Entonces, esa es la regla de dependencia. Tú puedes, esta capa puede utilizar lo que está en la capa de al fondo, pero la de capa de al fondo no puede ser utilizada con la capa externa. Y ahora, en este gráfico también se puede ver lo que es Clean en realidad, un poco más en la parte móvil. Tenemos una base de datos y tenemos nuestra vista. No se pueden comunicar a menos que sea llevado por los casos de uso. Seguimos con la implementación. Ahora, para hablar la parte de la implementación de la arquitectura, ya que vimos un poco de la teoría, para esta etapa nosotros implementamos Clean Arquitectura con todo lo que vimos anteriormente a esta aplicación. Esta aplicación es una aplicación en la que, es una aplicación simple, en la que tú primero escribes, registras todo, escribes el nombre, ya escribes el usuario, y guardas. Es una aplicación súper básica en la que si quieres también puedes editar. Ya, y también puedes eliminar. Es una aplicación súper básica, pero pasada a Clean. Eso quiere decir que es una aplicación básica pero limpia. Seguimos. Aquí tenemos el patrón MVP. Ya aquí. Listo. Esta es la aplicación MVP. Tenemos nuestra vista y nuestro presentador y no entra el modelo. En Clean Arquitectura ya el modelo desaparece.
no entra. La vista es la parte externa que vimos. Aquí están nuestros amigos, nuestras actividades, nuestros fragmentos y nuestras vistas. Si se dan cuenta, y si desarrollaron un Android, esto es un viewholder, un viewholder, un viewholder. Todos ellos están comunicados al presentador mediante abstracciones. Y esas abstracciones son los principios que nos obligan que debemos utilizar, que es clean. Entonces, estos principios están definidos acá. Mostrar formulario. Yo al hacer clic utilizo esta abstracción. El cancelar utiliza la abstracción de hide. También tenemos la abstracción para volver a listar la lista, ocultar la lista, setear esta lista. Y abstracciones del CRUD. Setear el formulario, setear el teléfono del formulario. Toda la funcionalidad abstraída en la vista. Y toda la funcionalidad del presentador, o sea, la funcionalidad para comunicarse de la vista al presentador, que sería clic en crear usuario, clic en el usuario, clic en remover usuario, clic en editar usuario también, en obtener usuario y también en el cancelar usuario. Bueno, entonces todas esas son las funcionalidades que utiliza básicamente para el presentador. A esto se los añade un poquito más porque también necesitamos conocer el ciclo de vida de la base, de la actividad, ser consciente de eso para saber cuándo actualizar todo, cuándo se va a crear, cuándo está en install, cuándo está oculta la aplicación, cuándo se detiene y cuándo se destruye. Esto ya es propio de la base de datos. Ya haciendo un recuento, gracias a esta investigación se creó un modelo, o sea que se creó un modelo de presentador, un modelo de vista, los casos de uso, y esto viene de la investigación de Clean Arquitectura con Android Studio, con Android, para obtener abstraer solamente las funcionalidades, y esto nos va a ayudar al momento de desplegar Clean Arquitectura, al momento de construir Clean Arquitectura, y no estar volviendo a repetir funcionalidades, uno de los principios de extensión que viene de Solid. Ahora, entonces, al abstraer nuestra vista estamos cumpliendo el primer patrón, ¿ya? El siguiente patrón vendría a ser el patrón de repositorio, que es la capa de datos. Si bien ya no se pueden comunicar, pero igual necesitamos tenerlo. El patrón repositorio se está obteniendo mediante el patrón de repositorio más el patrón de data source, para obtener dos tipos de base de datos, que es local y remoto, debido a que muchas aplicaciones Android son offline, quiere decir que bien tienen una base de datos local y también van a tener una base de datos externa. Ya, pero entonces no se comunican entre ellas, y es lo mismo, igual segregación de dependencias. Este patrón de diseño tiene la cualidad también de que se comunique mediante interfaces. Entonces estamos siguiendo el principio clean con patrones de diseño que también siguen el principio clean. Lo siguiente sería pasar a los capa de dominio. Un poquito deteniéndonos acá. Para construir esta aplicación, lo primero que se hizo no fue crear las abstracciones. Lo primero que se hizo fue crear los casos de uso, pero para cuestión de explicar, hablamos sobre las partes externas. Pero esta aplicación fue creada primero desde la entidad. O sea que creamos la entidad, creamos el usuario. Y finalmente creamos los casos de uso. O sea que primero definimos, mira, tengo mi caso de uso, yo sé que lo voy a pasar, es usuario, porque conozco el dominio. Muchas veces, y una de las preocupaciones de Clean es que muchas veces tenemos la base de datos y empezamos a construir, y nos olvidamos del modelo de diseño que se estudió previamente. Entonces, eso no es justo. Como la empresa se mató en hacer el análisis del diseño
y tú al momento de crear la aplicación simplemente utilizas la base de datos, y eso es lo que muchas veces se está haciendo y muchas veces se hace. Más de estudiar lo que hace el sistema, que hace los casos de uso de tu aplicación, nos vamos a la base de datos y ahí atinamos a obtener la funcionalidad, y es algo que no se debe hacer. Nosotros debemos construir primero las entidades, conociendo. Por eso nosotros, para Clean ya no existe programadores que simplemente digiten código, sino son personas ya que conocen el negocio, que viven del negocio, o que tengan acceso a información del negocio para que puedan diseñar, porque esta arquitectura se construye así, ya se construye conociendo el negocio, porque se trata de abstraer todo lo que hace el sistema a la arquitectura. Y eso se ve aquí en los casos de uso, ¿ya? Y ahora los casos de uso utilizan las famosas entradas y salidas. En nuestro caso lo denominamos request y response. Los request y response son clases en donde nosotros definimos qué es lo que entra y qué es lo que sale. Por ejemplo, para guardar personas, qué es lo que entra, el usuario UI, y nosotros le pasamos todo el usuario UI. ¿Y qué es lo que saldría? En nuestro caso va a salir el usuario UI. Me supongo que ahora sale el usuario UI. Si es un guardar, entonces sale el usuario, pero con el ID que se le dio en la base de datos. Y si es un obtener personas, por ejemplo, para listar personas, ¿qué necesitamos? Mira, en este caso no se necesita ningún parámetro, se definió así. Esto es por cosa de ejemplo nada más. Pero sí te devuelve algo, ¿me entiendes? Yo ni siquiera vi el código, solo que sí clic en la clase y sé lo que hace. Eso es lo que se quiere con Clean. Y creo que con eso se cumplen dos de los objetivos, que es analizabilidad y mantenibilidad, solamente aplicando los casos de uso. Y aplicando la interfaz de externa, aplicamos lo que es el primer objetivo, que cambios en la base de datos. Nosotros separamos el modelo de base de datos. Eso lo vamos a hablar acá, espero que no me estoy adelantando. Acá, en las entidades. Ahora, aquí, en las entidades son las que nos representan, que son los actores y que pertenecen a la parte lógica. Una diferencia muy importante que encontramos es que las entidades no vienen de la base de datos, no viene del modelo. Muchas veces cuando utilizamos cuando utilizamos Spring, tenemos una persistencia, que es el JPA, si no me equivoco, o la propia persistencia de Spring, que nos ayudan a mapear la base de datos, pero son tablas, y las tablas cambian, y eso es lo que no se quiere con Clean. Entonces nuestras entidades están afuera, que son las entidades de base de datos, que son persistencia en realidad, y nuestras entidades de negocio, que son las entidades que para Clean son las que no deberían cambiar, están acá. Y con esto salimos el primer objetivo. Quiere decir que si yo agrego algo a mi base de datos, entonces ¿afecta a mi entidad? No. ¿Por qué? Porque tengo mi clase adapter que hablamos anteriormente, que siguiendo el patrón repositorio. En mi clase adapter es la clase en donde yo refactorizo o hago el ETL, se podría decir, de mi entidad. Paso una entidad y me devuelve otra entidad adaptada dependiendo de la entidad, ¿no? Algo que hace el patrón adapter y reflejado aquí en nuestro repositorio. Y es lo mismo en el presentador. El presentador hace acciones para que se muestren en nuestra vista sin utilizar las interfaces que utiliza o sin utilizar los métodos que utiliza la actividad, que son propiamente de la actividad, algo externo, que no son propios de nuestro sistema. Entonces con eso hacemos desacoplamiento. En Clean se habla de desacoplamiento de la base de datos, desacoplamiento de la entidad, de las vistas, desacoplamiento de los frameworks. Y se habla del testeo, debido a que se utiliza principio solid, a que se evita segregación de dependencias y despreocupación y el patrón de despreocupaciones, si no me equivoco. Acá la separación de despreocupaciones, cada capa tiene
sus cosas. Cada capa es simple según Solid. Entonces con esto llegamos a la conclusión. Llegamos a la conclusión que se ha recopilado todo esto que se explicó, se lo ha recopilado, se obtuvo patrones de diseños y para garantizar que la calidad del modelo de arquitectura sea como se propuso en el objetivo, se ha diseñado, documentado este modelo de arquitectura para el desarrollo del software en Android y se garantiza la simplificación en el desarrollo y mantenimiento y ampliación de software. Este último lo garantizamos creando unas clases base que nos ayudan a tener ya todo el código hecho, simplemente implementarlo y usarlo en todo tipo de actividades, fragmentos para crear el clean. Entonces esto es el clean a nivel de base de datos del modelo de arquitectura, como estamos organizando los paquetes. Tenemos así organizados los paquetes, nuestras entidades, nuestras vistas y nuestros presentadores, cada uno siguiendo el patrón de Clean Arquitectura.